Bueno, muy buenas tardes a toda la comunidad de Actualidad Contable Colombiana. Hoy en nuestra segunda emisión de Actualidad Tributaria, como siempre a partir del jueves pasado, vamos a estar acompañándolos todos los jueves de 4 de la tarde a 5 de la tarde. Vamos a estar hablando sobre temas de actualidad tributaria que hay. Impuestos en Colombia es lo único que hay, ¿sí? Hoy vamos a estar en la presencia, como siempre, de Germán Torres Torres, nuestro abogado, ya le cambié el cargo, Germán. Oiga, sí, no, no. Nuestro contador público especialista en tributaria y magíster en tributación, que nos va a estar acompañando en estas charlas tan amenas que nos permite como agregarnos un poquito como y conocer un poquito de la situación en la que vivimos actualmente. Hoy va a estar hablándonos sobre el tema de los 3 días del IVA, los aspectos principales de los 3 días del IVA. Entonces, Germán se me desconectó. Voy a esperarlo 2 minuticos, ya está por acá, ya llegó. Hola Germán, se me Se desconectó. cae, sí, se cae. Entonces les decía que estamos en presencia suya, los voy a dejar con Germán. Germán, muy buenas tardes y bienvenido nuevamente a Actualidad Tributaria y ya sabe, este es su espacio. Muchas gracias, Daniel, muy amable. Pues bienvenidos todos a esta charla que vamos a tener. Entonces, pues la idea es que estemos un buen tiempo acompañándonos, analizando ciertos temas. Bueno, entonces, permítame un momentico, mando la presentación para que todos la Hagámosle. podamos analizar. Permítame un momentico, aquí. Le recuerdo a todos que ya estamos en vivo en Actualidad Contable, ya estamos ahí en vivo. Varias personas me están preguntando, tienen que entrar a la fanpage, no te entrar al grupo, pero automáticamente voy a lanzar el en vivo en el grupo también para que se conecten. ¿Ya lo estamos viendo, mi doctor Daniel? La pantalla ya se la agrego. Listo, ya ahí la tiene, toda suya. Listo, muchas gracias. Bueno, pues bien, bienvenidos. Vamos hoy a tocar este temita, pues que ha sido un poquito álgido en estos días, como es el tema de los días de comprar sin IVA, ¿cierto? Entonces, pues Daniel, ¿cuántos personas ya tenemos conectadas? ¿Ya cuántos nos están? Ya vamos por 10. Ya estoy Ah, qué bueno, qué compartiendo. bueno, Ya estamos compartiendo por acá en todas las redes para que la gente se una a nuestra charla de hoy. qué bueno. Entonces, Daniel, ¿me avisas en qué momento podemos iniciar con eso? Arranquemos ya. Yo ya estoy compartiendo en redes, ya se está conectando bastante la gente. Qué bueno. Entonces, pues bueno, vamos entonces a tratar hoy este tema, días para compras sin IVA. Bueno, pues el capítulo de IVA en el Estatuto Tributario, pues lo vamos a encontrar entre el artículo 420 al 513, ¿cierto? 512, 11 inclusive, porque el 512 ya es el impuesto al consumo. Pero, pues, en la medida en que cada vez que se hace una reforma tributaria, pues siempre los congresistas y demás tratan de tocar la canasta familiar. Con la ley 2010 se tocaron algunos aspectos, ¿no? Dentro de ellos, pues, las bicicletas, los productos importados, los patines, las patinetas eléctricas, que quedaron con un IVA del 5%, superior a 50 VTs. Lo mismo sucedió con lo que tiene que ver con las cirugías plásticas. Si usted le pregunta a una dama que si tiene algo que operarse, pues van a decir todas que sí, algo se tendrán que operar. Pero bueno, ese no es el tema. Entonces, el tema cuál es? Que sencillamente nosotros tenemos estos días sin IVA para sencillamente
analizar cómo va a ser el impacto, ¿cierto? Tanto los contadores, los administradores de puntos y demás. Entonces, en principio, pues la ley 2010 del año 2019, pues ya había contemplado esto no fue nuevo, esto no fue por efecto del COVID. La norma salió, fue única y exclusivamente para reglamentar el estatuto tributario que ya lo había manifestado con la ley 2010. Entonces vamos a analizar en principio qué dijo la ley 2010 y posteriormente vamos a analizar qué dijo el decreto reglamentario. Entonces vamos a analizar. Entonces vamos a empezar analizando los artículos, los montos, los medios de pago, los ajustes a programas de facturación, el ajuste a programas contables y la presentación en la declaración de renta. Bien, entonces vamos entonces a mirar los montos. Entonces, la norma nos dice qué beneficios tienen con esa sección. Entonces, la norma en principio nos dice que esos bienes es la ropa, ¿cierto? La ropa. Entonces nos va a decir que son electrodomésticos, complementarios de vestuarios, elementos deportivos, juegos y juguetes, vestuario, útiles, y estos son los bienes que cumplir ciertos topes. Esto fue lo que nos trajo la norma, la ley 2010. Entonces, dentro del articulado de la 2010, como ustedes ya conocen, esta norma fue, reemplazó la ley 1943. Entonces, pues con base en esto, la norma que nos dijo que se debe analizar qué es un complementario de un vestuario, ¿cierto? Entonces la norma ya nos lo aclaró. ¿Qué es un electrodoméstico y qué tipo de electrodomésticos? Porque no todos aplican. Los elementos deportivos, también hay que analizar qué tipo de elementos deportivos, qué juegos y qué juguetes, el vestuario, los útiles escolares. Entonces, vamos a analizar cada uno de ellos. Entonces, en principio, vamos a analizar estos bienes que tienen algún beneficio, ¿cierto? Y una exención especial. Entonces, la norma nos dice que no tienen derecho a devolución estos bienes que sean enajenados en locales comerciales físicos y al de tal ubicado en el territorio nacional durante estos 3 días al año. Esto fue lo que nos trajo la norma general. Estamos hablando de la ley 2010, ¿cierto? Entonces, en ese momento, hay que recordar que la ley 2010 se creó, se emitió, pues con una estructura económica diferente a la que tenemos hoy. Nadie esperaba esto porque pues sencillamente esto fue nuevo, lo que fue la pandemia, lo que fue la cuarentena, el aislamiento social y todos los decretos que han salido desde el 400, pasaron ya por los 500, ya vamos en los decretos 600. Entonces, pues esto ha dado mucho de qué hablar. Entonces, bajo ese panorama, la norma, la ley 2010 dijo, no tienen derecho a devolución estos bienes que sean enajenados en locales comerciales físicos, porque la norma en un comienzo decía locales comerciales físicos. Pues más adelante lo vamos a analizar, más adelante lo vamos a ver y pues analizaremos qué cambios tuvo con el decreto. Y nos dice que estén ubicados dentro del territorio nacional. Mire que la norma no va a territorio extranjero, sino va únicamente a la norma local, porque pues el IVA siempre se va a grabar a nivel local. Si tú exportas un producto, pues ese va a salir exento, ¿cierto? Si tú compras bienes que no estén grabados, pues sencillamente serán excluidos. Entonces, la norma que nos dijo, la ley 2010, el responsable que enajene estos bienes tiene derecho a impuestos descontables si cumple con todos los requisitos de ley. Es decir, que si se compran materias primas, si se compran materiales, insumos que hayan sido grabados con IVA, pero el producto de esos días los va a vender y no va a generar IVA porque está exento de IVA, entonces, ¿qué va a pasar? Pues tiene derecho a ¿qué? A la devolución. Tiene derecho a que le pidan como descontable esos impuestos de los que compró para elaborar ese tipo de bienes, ese tipo de materiales. Entonces, bajo esa situación, pues cuando se compren materiales con IVA para producir aquellos bienes que van a salir sin IVA, van a salir exentos, pues el contribuyente tiene un derecho, un saldo a favor, es decir, tiene derecho a que estos impuestos que hizo por compras sean descontables en su declaración de renta. Los bienes cubiertos están exentos del impuesto durante estos 3 días al año. Y en un comienzo, pues la norma no nos decía qué días eran los que iban a estar cubiertos, ¿no? Tampoco tiene que generar la proporcionalidad del IVA
de que nos habla el artículo 490. No, porque sencillamente fueron 3 días al año y esto fue por ley. No puede ser que yo tenga todos mis productos grabados y sencillamente esos días vendí unos productos exentos, entonces tengo que proporcionar todo. No, no porque solamente son 3 días, la norma no me dice que debo proporcionar tampoco. Entonces, no tengamos en cuenta eso porque ya pues algunos contadores, algunos estudiantes me han escrito y me han dicho, bueno, y esto se tiene que proporcionar. No, esto no tiene ningún tipo de proporcionalidad, ¿de acuerdo? Bien, entonces, bajo ese panorama, entonces estamos analizando, dice que además de cumplir con los requisitos para su procedencia, entonces, pues para que los bienes sean descontables, ¿cierto? Para que tengan ese derecho, pues tienen que tener los requisitos legales, es decir, que sea una factura legal, de acuerdo al artículo 616, 617, o una factura equivalente. También nos dice que si es con facturación electrónica las compras, pues mucho mejor, porque pues la DIAN ya va a tener esa facturación en vivo. Entonces, pues estos son algunos de los requisitos legales. Entonces, vamos a mirar el artículo 23, ¿cierto? De la ley 2010, nos dijo, para efectos del presente capítulo se tendrán en cuenta las siguientes definiciones como complementarios de vestuario. Entonces, vamos a analizar qué son esos complementarios de vestuario. Entonces dice, son aquellos complementos que acompañan el vestuario de una persona. Esa es la norma general. Son aquellos complementarios que acompañan el vestuario de una persona, que incluye únicamente como que morrales, maletines, bolsos de mano, carteras, gafas de sol, paraguas, pañoletas y bisutería. Entonces, mire que la norma ahí nos está dejando muy claro qué es y para qué se va a utilizar ese complementario de vestuario. Entonces, la norma nos dice, por ejemplo, vestuario de una persona, como que un morral. Entonces, morrales, pues entiéndase que hoy en día, cuando todos salíamos a trabajar, los chicos, ¿cierto? Los jóvenes, los muchachos, llevaban su morral. Entonces, ¿ahí qué llevaban? De pronto su computador, llevaban de pronto su almuerzo, llevaban algún material de la universidad, del colegio, etcétera, etcétera. Pero entonces se vende un morral, no digamos marcas, ustedes conocen las marcas. Pero entonces esos morrales pues van a tener la exención, ¿de acuerdo? Morrales. Maletines, los maletines. ¿Qué diferencia hay entre un morral y un maletín? Pues el morral siempre lo cargamos en la espalda, el maletín siempre va de mano, ¿ve? Y la norma también aclara bolsos de mano, en el caso de las damas. Pues los dos primeros son como para los caballeros y pues algunas damas, en el caso de los morrales, pero los bolsos de mano. Entonces, toda empresa, toda local que venda morrales y maletines, pues va a tener la exención ese día, no van a cobrar el IVA. Y los bolsos de mano, en el caso de las damas, las carteras, miren que ahí habla de la cartera, pues también va a tener ese beneficio, bolsos de mano y carteras. Las gafas de sol, la norma también nos habla de gafas de sol. Ojo, gafas de sol. Entonces, no son aquellas gafas que de pronto algunos de nosotros mandamos a perfeccionar con nuestra fórmula porque sufrimos de miopía, astigmatismo, en fin, y mandamos a hacer unas gafas negras para el sol. No. Tampoco son esas que cambian de color, tampoco. Son aquellas gafas que ustedes compran y exclusivamente es para el sol, o sea, para que te cubra los rayos del sol. Los paraguas, cualquier tipo de paraguas, ¿sí? Entonces, ese tipo de cualquier tipo de paraguas de mano o para llevar como bastón, pues también van a incluir ahí. Las pañoletas, ¿cierto? Pañoletas y bisutería. Entonces, mire que la norma habla de bisutería. Bisutería, pues la mayoría de las damas les gusta toda esta bisutería, cadenas, pulseritas que parezcan oro y demás, pero el oro no. El oro es diferente porque eso ya son metales preciosos. Entonces, el oro no va a estar dentro de la bisutería, ¿de acuerdo? Bueno, entonces aclarado eso, pues, ¿qué son complementarios de vestuario? Ahorita miraremos qué es el vestuario. La norma también nos dice electrodomésticos. Dijo allí, son los aparatos eléctricos para que se utilicen en el hogar, como cuáles, televisores, parlantes de uso doméstico, tabletas, refrigeradores, congeladores, lavaplatos, máquinas de lavar y secar, aspiradoras, encendedoras de piso, trituradoras eléctricas de desperdicios, aparatos eléctricos para preparar y elaborar alimentos, máquinas de afeitar eléctricas y cepillos de dientes eléctricos y otros artículos eléctricos, ¿cierto? Entonces, miren que la norma allí hace una claridad, hace una especificación de cuáles son esos
tipos de ¿qué? De bienes electrodomésticos que usted puede comprar. Un ejemplo, usted puede decir, yo quiero comprar una licuadora, pero sucede que si la licuadora no está dentro del listado de electrodomésticos que dijo la ley 2010, pues sencillamente ese artículo, ese bien, va a quedar grabado con IVA. Y usted no puede entrar a pelear porque sencillamente no está dentro de la lista. Pero si, por ejemplo, usted quiere comprar, no sé, se me ocurre a mí una lavadora porque ya su lavadora está viejita en el hogar y dijo voy a aprovechar el descuento que no va a tener IVA, ¿cierto? Porque no tiene descuento, no tiene IVA. Entonces, ¿usted qué dice? Voy a un almacén de muebles electrodomésticos y compro una máquina, una lavadora. Pero entonces mire que allí sí está contemplada esa lavadora. Dice máquinas de lavar y secar. Inclusive usted puede comprar la lavadora y de una vez puede comprar ¿qué? La secadora. Entonces usted puede comprar las dos de una vez. Aspiradoras, me preguntaban en otra conferencia, ¿qué tipo de aspiradoras, profe? Pues aspiradora es aspiradora, con tal que sea de polvo, ¿cierto? Entonces, pues es la que usted, por ejemplo, puede comprar para la casa, para la oficina, ese tipo de aspiradoras. Profe, pero es que vienen aspiradora y brilladora. Bueno, si vienen las dos en una, pues no hay problema, porque pues estará como aspiradora, ¿cierto? También, por ejemplo, esas aspiradoras que usted compra para el vehículo, para el carro, que son pequeñitas y usted las carga allí. Entonces, sencillamente usted puede adquirir ese tipo de bienes. Usted puede comprar, porque pues la norma me lo dice, ¿cierto? Que son aspiradoras. Pero, profe, pero es que son para el carro. Sí, claro, son unas aspiradoras pequeñas para el vehículo. Pero son industriales. Bueno, también hay aspiradoras industriales. Ustedes también pueden comprar de esas y sencillamente la norma les va a dar ese beneficio. Entonces, pues allí no va a haber problema. Enceradoras de piso, mira, ahí la norma también nos dice para encerar los pisos. También nos dice, por ejemplo, lavaplatos eléctricos. Entonces, pues las grandes cadenas de restaurantes de pronto utilizan estas, pues sencillamente lo pueden comprar. También la norma nos dice por allá televisores. Profe, ¿incluyen los LED? Claro, los LED son los que más van a tener acogida estos 3 días, ¿cierto? Los LED, los televisores con pantalla no plana, sino esta que es curva. Entonces, pues ese tipo de televisores los va a tener. Claro, van a tener unos montos, obviamente. Parlantes de uso doméstico. Entonces, ¿de cuáles parlantes estamos hablando? Para teatro en casa y parlantes para computadores. Entonces, hoy en día usted puede encontrar, no sé, un parlante para computadores en 1.000.000 pesos, puede encontrar uno más sencillitos en 500, como también puede comprar los de 30.000. Pero ese tipo de parlantes de uso doméstico son los que no van a tener. Ah, profe, pero si los quiero para teatro en casa, pues igual, no los va a tener. Las tablets o tabletas es para sencillamente ejecutivos que quieran comprar su tablet, pues lo pueden hacer y sencillamente pues este va a tener el beneficio. Aparatos eléctricos para preparar y elaborar alimentos, sí, claro. Entonces, lo que son todo lo que tiene que preparar alimentos. Entonces, por ejemplo, puede ser un horno microondas. Entonces, pues usted coloca allí y sencillamente va a preparar un alimento. Máquinas de afeitar eléctricas, sobre todo para los hombres, también para las damas que utilizan las máquinas de afeitar, lo que son las patilleras, las máquinas de afeitar, pues sencillamente van a tener. Cepillos de dientes eléctricos y otros artículos eléctricos. Obviamente, todo lo que tiene que ver con cepillos de dientes. Bueno, entonces, pues ya aclarado eso de los electrodomésticos, miremos los elementos deportivos, por ejemplo. Entonces, los elementos deportivos nos hace la aclaración, la norma, que son todos aquellos artículos especializados para la práctica del deporte, como cuáles, las pelotas de caucho, las bolas, los balones, las raquetas, los bates, los mazos, las gafas de natación, los zapatos especializados, los trajes de neopreno, aletas, los salvavidas, los cascos, los protectores de manos y codos y espinillas. Entonces, lo que hablamos, por ejemplo, del fútbol, que las espinilleras, sí, claro, las canilleras también. Entonces, todo este cuento, pues vaya. De pronto, pues no van a tener algunos muy especializados, porque, por ejemplo, la norma nos habla únicamente, por ejemplo, en el caso de la natación, nos habla de aletas, salvavidas y ya, ¿ve? Pero, por ejemplo, usted practica la natación y necesita unos tanques de oxígeno. Entonces, miren que esos tanques de oxígeno no van a estar allí porque pues la norma no lo contempló. Usted va a pelear al centro comercial, al almacén, a donde compró usted, dijo, no, pero es que eso debía tener el IVA y sucede que no. Sucede que sencillamente usted compra unos artículos que no están
dentro del listado autorizado por el gobierno, pues sencillamente no van a tener esa exención. Las gafas de natación, obviamente que sí. Los bates, las raquetas, las bolas, los balones. ¿Qué tipo de balones? Todo tipo de balones, porque la norma no especificó si era de fútbol, si era de básquetbol, si era de voleibol. No, nada de eso. Pelotas de caucho, todo tipo de pelotas, desde las más grandes hasta las más pequeñas, ¿cierto? Y los protectores de manos y codos para algunos deportes que sencillamente son extremos o que sencillamente son como el patinaje o en su momento el fútbol. Pero usted me preguntará, bueno, profe, yo quiero comprar unas zapatillas de fútbol, unos guayos. Ah, pues eso sí, porque esos son zapatos especializados. Pero, profe, yo quiero comprar unas Nike, unas Adidas, unas Reebok. No, porque esos no son especializados. Esos ya son zapatos para casa, para calle, para andar muy relajados, muy deportivamente, pero esos no van a tener ese tipo de beneficio. Así las cosas, tenga cuidado, pues sencillamente cuando usted vaya a hacer sus compras y haga cuentas. Entonces vamos a mirar también, por ejemplo, el cuidado personal, ¿cierto? Entonces, dentro de ese cuidado personal, son aquellos bienes de uso, como las máquinas eléctricas y demás. También la norma nos dijo en electrodomésticos, calentadores de agua eléctricos, secadores eléctricos, planchas eléctricas, calentadores de ambiente y ventiladores de uso doméstico, aires acondicionados, hornos eléctricos, hornos microondas, planchas para cocinar, tostadoras, cafeteras, teteras eléctricas y resistencias eléctricas de calefacción. Entonces, pues aquí hay otro pequeño listado de ese gran cantidad de electrodomésticos, pues sencillamente que tienen ese beneficio. Alguien dirá, profe, pero es que a mí me gusta llevar para la oficina, cuando volvamos nuevamente a iniciar nuestras labores, me gustaría llevar, no sé, en mi termo, todo lo que tiene que ver con bebidas calientes. Entonces le dicen, sí, claro, entonces ahí están las cafeteras, las teteras eléctricas, ¿eh? Ahí está esto. Profe, pero es que a mí me gusta el pollito y sencillamente los domingos hacemos pollo asado, pollo tostado en la casa. Ah, bueno, entonces puede comprar un horno tostador y que allí sencillamente sí lo va a tener ese beneficio. Profe, pero es que yo quiero unas planchas para el cabello. Sí, pero es que la norma me dice planchas eléctricas. Mire que la norma no me está discriminando qué tipo de planchas. Desde que sea una plancha eléctrica, puede comprar una plancha para las que conocemos, la de planchar la ropa, puede ser una plancha para planchar las corbatas o puede ser una plancha para el pelo. Entonces, pues sencillamente, la norma no nos dijo qué tipo, sino sencillamente dijo planchas eléctricas. ¿Ven? Bueno, entonces miremos otros aspectos. La norma nos dice también juegos y juguetes. Los juegos y juguetes son todos los objetos para entrenar y divertir a las personas, especialmente a los niños. Claro, pero algunos dirán, pero es que yo todavía soy un niño, tengo 60 años y sigo siendo niño, tengo 40 y sigo siendo niño. Pues sí, pero el problema es que es para niños pequeños, para niños menores de edad, ¿cierto? Para bebés, para infantes. Entonces la norma nos habla de muñecas y muñecos que representen personajes. Alguien dirá, pero muñecos inflables y muñecas inflables. No, 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 porque es que la norma habla especialmente para quiénes, para niños. Entonces, ese tipo de muñecas y muñecos que representen ¿qué? Personajes. Animales de juguete, todo tipo de animalito de juguete, pues sencillamente también va a tener esa exención. Muñecos de peluche y de trapo, instrumentos musicales, juegos, naipes, juegos de tablero, juegos electrónicos, videojuegos, trenes eléctricos, juguetes con ruedas diseñados para ser utilizados como vehículos, rompecabezas y canicas. Entonces, pues miren que la lista de juegos es un poquito reducida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sencillamente no están todos. Ustedes dirán, bueno, pero es que yo quiero un Nintendo. Ah, bueno, entonces este podría estar aquí dentro de juegos electrónicos y videojuegos. Quiero otro tipo de juego. Bueno, sí, pero de que sea electrónico, vale. Cualquier tipo de sets de construcción. Entonces, estos que son los armatodo y todo lo demás, pues esos van a tener el beneficio. Entonces, chuleamos porque sencillamente son los juegos y juguetes. Habrán algunos que tendrán la excepción, pero porque no están ¿qué? Dentro de esta lista. Es decir, que si no están dentro de esta lista, pues sencillamente se les va a cobrar una tarifa del 19% en esos días. También la norma nos habla de útiles escolares. Son el conjunto de artículos necesarios para el desarrollo de actividades pedagógicas en el contexto escolar. La norma le faltó y universitario, ¿cierto? Porque es que escolar no solamente hace referencia a la escuela, porque pues usted va
digamos, a Estados Unidos, a Harvard, tú vas a decir, yo voy a la escuela, a Harvard. Pero entonces miren lo que les adicionó ahí, faltó el universitario. Y digo, ¿y universitario qué? Entonces, pues la norma nos habla de cuadernos, de textos escolares, de lápices, de borradores, de correctores, de pegantes, artículos necesarios para actividades pedagógicas, libros, software educativos, esferos, lápices, plastilinas, tijeras. Entonces, pues miren que es lo básico, ¿no? Pueda que usted dentro de la universidad no se utilice tijeras, utilice algunos de estos elementos, borradores, correctores, pegantes, esferos, pues tendrá ese provecho también, a pesar de que la norma contempla a los universitarios, pero pues sencillamente usted va a tener ese beneficio también como universitario, pues los textos básicos, lo básico, ¿no? Los esferos, un software educativo, unos lápices, no sé, unos correctores, sí, un pegante, pero pues otro tipo que usted diga, no, es que necesito un compás de precisión o de alta precisión para ingeniería civil, que cuesta 4 millones de pesos. Pues no, ese no está dentro del contexto de útiles escolares, entonces por lo tanto ese no vaya. Algo que siempre nos han preguntado los alumnos y colegas, dicen, profe, ¿y el vestuario cómo es? Bueno, entonces nos dice la norma, son prendas de vestir de todo tipo, entendiéndose de cualquier pieza de vestido o calzado sin tener en cuenta el material en su elaboración. Se excluyen las materias primas. Claro, las materias primas pues van a quedar grabadas, pues se acuerdan que en un comienzo dijimos que todo iba a quedar grabado en las compras de materias primas. El problema es la venta de estos productos. Si usted asesora a una empresa, si usted está llevando a cabo actividades con estos elementos que nos están brindando allí o nos están diciendo aquí estas categorías, pues sencillamente usted no va a tener esa exención. Entonces, se excluyen las materias primas, ¿no? Pero son prendas de todo tipo y calzado. Entonces me dicen, profe, ropa interior, claro, porque son prendas de vestir. Medias, claro, también. Camisetas, las franelitas que se utilizan debajo, obviamente. Las camisetas, las camisas y los zapatos, pues zapatos obviamente también, ¿cierto? Dice calzado, vestido o calzado. Entonces, pues sencillamente nos toca tener en cuenta que se incluye dentro del vestuario. Dentro de los bienes beneficiados con la sección de la ley 2010 aparecieron los electrodomésticos y como les digo, esto fue lo que nos dijo la norma general, cierto que teníamos esos valores y esas cifras. Entonces, en electrodomésticos, la norma durante esos 3 días nos dijo que eran 40 VTs. En su momento, 1.424.000, pero esto fue modificado por el decreto. Entonces, nos dijo que los útiles escolares eran 3 VTs, los juegos y juguetes eran 5 VTs, los elementos deportivos 10 VTs y sencillamente vestuario y complementarios eran iguales a 10 VTs. Entonces, ¿qué pasa? Aquí la norma en vestuario también nos dijo que quedan incluidas las categorías de prendas de vestir de todo tipo y dijo cuyo precio de venta por unidad no supere las 10 VTs. En su momento, pues eso dijo la ley 2010. Y nos dijo puede comprar hasta 3 elementos de la misma condición, calidad, marca y referencia. Sí, entonces a usted le gustó una camisa, pero esa camisa la quiere en blanco, en negro y en azul. Desde que sea la misma referencia, desde que sea la misma línea, pues sencillamente no hay problema, ¿cierto? Puede comprar 3 productos de la misma naturaleza sin que usted le ponga problema. El problema es cuando usted va a comprar el cuarto, ¿cierto? Bueno, entonces, pues todo esto está resumido en la nueva ley de crecimiento económico de la editorial Nueva Legislación, para la cual hemos hecho algunas adaptaciones y ustedes van a encontrar este artículo, esta parte allí, pues le hicimos la corrección al texto, ¿cierto? De la ley de crecimiento económico de la editorial Nueva Legislación y ustedes lo pueden adquirir, inclusive tengo entendido que pues ustedes lo pueden adquirir de manera virtual, llaman a los teléfonos de Nueva Legislación y se los hacen llegar hasta su casa. Entonces no tienen que salir, sino que usted llama y se lo hacen llegar y allí pues yo les estaré comentando todo lo que se escribió con el nuevo marco de la ley de crecimiento económico. Entonces ustedes van a encontrar este material allí. Bueno, requisitos para estar exigiendo para poder acceder a este beneficio de IVA 3 días. Entonces, ¿qué nos decía la norma? ¿Cierto? La norma nos decía que las fechas sin IVA las iba a definir la DIAN y que la norma aplicaría a la venta en locales comerciales físicos y al detal en el territorio nacional, entregando el bien a la persona, al mismo comprador, el mismo día. Es decir, se tenían que llevar esos productos el mismo día. Pero pues ahorita analizamos qué nos dijo el decreto reglamentario.
Entonces dijo que para esos 3 días, pues la DIAN lo iba a definir, ya lo definió con el decreto, y se debe expedir factura electrónica. Entonces, pues la norma sí nos dijo factura electrónica en su momento. Vamos a mirar qué más nos dijo el decreto, porque pues fue modificado este artículo de la ley 2010 con el decreto, lo amplió un poquito. El pago debe hacerse con tarjeta débito y crédito u otro mecanismo de pago. Claro, obviamente, pues esto le da una trazabilidad que los que se compró, los bienes que se compraron, pues fueron exactamente por este tipo de línea, ¿cierto? Y que hay un historial de pagos. Entonces, pero también miren que esta norma ya está demandada, ya tiene varias demandas, porque pues aquí no estaría el principio de justicia y equidad. ¿Qué hace referencia al principio de justicia y equidad? Pues sencillamente que yo puedo también comprar con efectivo, ¿cierto? Pero pues la norma dijo no, porque es que el efectivo es diluible, el efectivo yo no lo puedo ver, no lo puedo controlar, y esto se puede prestar ¿para qué? Para la evasión del impuesto. Entonces, sencillamente le dijo no, todo lo que sea por canales bancarios, factura electrónica, bancario, y que sea tarjeta de débito o crédito u otro mecanismo de pago. Entonces usted también puede entrar a su banco y pagar por QR. Entonces, sencillamente usted está pagando por línea, pero pues es válido también. Dice la norma, el comprador puede adquirir hasta 3 unidades del mismo bien, es decir, de la misma marca y referencia. Mira lo que dice la norma. Ojo, el comprador puede adquirir hasta 3 unidades del mismo bien, es decir, de la misma referencia y qué, y marca. Entonces, la norma pues nos dice tres elementos del mismo bien, 3 unidades, ¿cierto? Bueno, ¿del mismo color, profe? No, no necesariamente. La referencia sí tiene que ser la misma y la marca tiene que ser la misma, ¿de acuerdo? Bueno, entonces pasémonos un poquito ya a lo que nos dice el decreto 682 del 21 de mayo de 2020, ¿cierto? La norma pues salió precisamente por estos días, por la situación de pandemia, por la situación de cuarentena, y pues sencillamente nos dijo que las 3 fechas que vamos a tener ese beneficio es el 19 de junio, el 3 de julio y el 19 de julio. Algunos dirán, bueno, pero es que eh, no tenemos trabajo, no tenemos los recursos necesarios. Pues bueno, eso sí ya son situaciones que el gobierno no contempló, ¿cierto? Él contempló que sencillamente, pues que también se reactivara un poco la economía de quienes tienen la posibilidad de acceder a compras por tarjetas débito y crédito, y pues sencillamente es una razón muy buena de ser, ¿no? Entonces, bueno, el vestuario nos dijo con el decreto del 682, nos dijo, porque el vestuario ya no van a ser 10 VTs, entonces lo vamos a manejar con 712.140. Entonces, pues las damas que son muy, muy detallistas con sus esposos, con sus novios, le pueden comprar hasta 3 prendas, cada una de 712.140, para que ustedes tengan un buen detalle el Día del Padre, ¿cierto? Le pueden comprar 3 vestiditos, no sé, se me ocurre a mí uno azul, uno gris y uno negro. Entonces, 3 vestidos de paño, 3 chaquetas, 3 pantalones, etc. Sencillamente, pues van a tener esos 712 cada uno como límite. El límite de cada uno son 712. Entonces, pues mal contado serían 2.100.000 pesitos, pasados un poquito, ¿cierto? Entonces, pues le pueden comprar 3 vestidos de la misma marca y referencia. Juegos y juguetes, la norma me dijo 178.000 pesos. Electrodomésticos, pues la norma nos amplió un poquito, ¿se acuerdan? Que nos hablaba de 10 VTs. En este momento, pues la norma nos habla de 2.848.560, ¿cierto? Entonces, pues nos amplió un poco, mucho más el panorama. También nos incluyó computadores. Miren que la norma no estaba con computadores, pero pues le dieron este beneficio también con el fin de que pues muchas personas no tienen acceso a un computador. Por estos días pues es la herramienta más indicada, es el elemento más consumible en las tiendas, porque pues la educación, el trabajo está por medio de computadores. Pues entonces el gobierno también dio la misma base, 2.848.560. Todo computador que esté por debajo de este precio pues va a tener pues este beneficio. Los accesorios sí nos dijo 106.821, pues son morrales, maletas, bolsos de mano, las carteras. Lo que pase de este valor, pues sencillamente tendrá ello.
Los útiles escolares, los 178,035, de igual, un producto puede costar eso y sencillamente puede comprar hasta 3. Profe, pero es que yo compro, no sé, se me ocurre, caja de borradores, pues puede comprar 3 cajas si vienen por mayor, pero si usted va a comprar 3 borradores, lo mismo, ¿no? Elementos deportivos, pues la norma me dijo que hasta 350,070. Entonces, pues nos ampliaron un poquito más la base. Y algo que también incluyó el decreto 682 fueron los celulares. Los celulares, al igual que las tablets y los computadores, pues es para manejo también de tecnología, también manejo de todo lo que es procesos de cuarentena y demás. Entonces el gobierno dijo, hasta 2.800.000 no van a tener IVA, y ahí en adelante, pues sencillamente lo van a tener. También adicionó los bienes o servicios para el sector agropecuario inferiores a 2.848.560, aunque ya algunos de estos productos ya estaban en el artículo 420 y en el artículo 424, pues ya estaban contemplados, pero pues sencillamente volvió a ratificar la norma, ¿cierto? Es una ratificación de esa norma. Entonces, bajo este panorama, también nos dice que no se exigirá factura electrónica por las ventas presenciales. Miren, ya la norma nos cambió, el decreto nos dijo, ojo, no se exigirá facturación electrónica. Las ventas pueden ser presenciales, por plataformas o por domicilios. ¿Con el fin de qué? Pues de evitar todo lo que tiene que ver con la cuarentena, la pandemia, ¿no? Entonces, pues sencillamente esto fue un beneficio también que la norma trajo. La norma también habló de los restaurantes, suspenderán el cobro del impuesto al consumo hasta diciembre de 2020. Bueno, aquí pues la norma pues como que se parte en dos, ¿no? Hay que tener en cuenta que quienes ya facturaron hasta, diciembre, hasta mayo 20, pues posiblemente no lo van a hacer a partir de mayo 21. Pero ustedes dirán, bueno, pero es que yo facturo, no sé, yo tengo contratos de catering. Pues bueno, entonces ahí sí les toca es que se pongan de acuerdo, que ustedes analicen, que ustedes revisen pues con sus clientes y proveedores cómo va a ser el proceso. Pues si ya facturaron el mes de mayo, pues la idea comenzaría a partir de junio, ¿no? Porque pues las normas, ahí ustedes saben que hay normas taxativas y normas procedimentales. Entonces, pues sencillamente ustedes dirán, no, es que a mí me cobija el decreto porque salió el 21, entonces a partir del 21 no me puede cobrar impuesto de consumo ni me puede cobrar IVA para ciertos arriendos. Entonces, pues ya les toca es que se pongan de acuerdo, pero si usted se va al tenor de la ley, a lo que dice la ley, pues sería así. A partir del 21, pues los restaurantes ya no van a tener IVA. ¿Hasta cuándo? Hasta el 31 de diciembre. La norma dijo hasta diciembre. También los comerciantes que pagan arriendos elevados, se determinó que no se les cobrará el IVA del 19% sobre arrendamiento de locales comerciales. Ojo, la norma dijo locales comerciales. Me han preguntado, profe, ¿y bodegas? Pues si está como un local comercial, pues tendría ese beneficio. Pero si no, pues no, si sencillamente dice bodega de almacenamiento. Entonces, miren que eso es otra situación, una bodega de almacenamiento. Pues la norma que quiso contemplar también como un alivio tributario por efecto del COVID-19 a todas aquellas personas que tienen arrendados locales comerciales a las afueras de una calle o en centros comerciales, pues quiso darles también un alivio, porque pues ustedes saben que los centros comerciales pues no se están dando para funcionamiento, sino escasamente de algunos sectores en bancos y demás. Pero entonces lo complicado de esto es, bueno, ¿y a partir de cuándo voy a cobrar el IVA y cuándo no? Entonces, pues sencillamente, pues vuelvo y les digo, ustedes se tienen que poner de acuerdo a las necesidades de quién, pues de cada uno, ¿cierto? Porque pueda que a esta altura no les hayan facturado el IVA de ciertos locales. Pues bueno, entonces les tocaría que lo dividieran en dos la facturación. Una parte, que es la facturación de qué, del primero al 20, y otra facturación que iría de qué, del 20, del 21 hacia adelante hasta el mes de diciembre. Bueno, por un lado eso. Por otro lado, pues sencillamente me han preguntado muchas personas, bueno, ¿y las personas naturales cómo aplican ahí? Porque pues la mayoría en Bogotá hay muchos restaurantes y a nivel nacional hay muchos restaurantes que no es legalmente organizado, sino sencillamente aparece nombre de una persona de régimen simplificado. Entonces, ¿cómo opera el consumo ahí? Pues igual, tengamos en cuenta que el impuesto al consumo tiene su régimen simplificado y el IVA también, aunque pues en el IVA, pues con la ley 1819 de 2016 cambiaron a ser responsables de IVA y no responsables de IVA a partir del 17. Entonces, pero pues en su momento tuvo
todo lo que tenía que ver con lo que era simplificado. Es decir, el artículo 490 del IVA, ese desapareció, pero no fue que desapareció por completo, porque pues todos los parámetros que tenía el 490 pasaron al artículo 437. Pero tengamos en cuenta, y lo que les quiero aclarar es una cosa, que cada impuesto es diferente. Entonces, el régimen simplificado, por decirlo así, por recordar un poquito el IVA anteriormente, hoy no responsables de IVA, pues eso está en el artículo 437 del Estatuto Tributario. Y allí nos dice las mismas condiciones que estaban en el 490, pero pues el legislador lo quiso ubicar allá en el 437. Y en lo que respecta al consumo, también tenemos el simplificado del impuesto al consumo, que es totalmente diferente a quienes, al simplificado en IVA o no responsable. Entonces aquí tendríamos responsables del impuesto al consumo y no responsables del impuesto al consumo. Entonces, pues todo esto está en el artículo 512 del Estatuto Tributario. Así las cosas, pues sencillamente vamos a tener en cuenta que nos toca analizar si efectivamente podemos o no podemos tener acceso a estos beneficios, porque pues muchas situaciones se están viviendo en estos días y por supuesto, claro, hoy en día pues hay muchas situaciones que toca entrar como a conciliar, ¿no? Porque pues desafortunadamente la norma dice una cosa, pero pues la realidad económica es otra. Por allá también anda en internet que había una situación donde habían unos beneficios que ya lo nombramos acá, ¿cierto? Para el sector agropecuario. Pues yo pienso que esto fue un error del legislador, ¿cierto? Ya lo contempló. Y en muchas reformas tributarias ustedes van a escuchar exenciones de IVA, por ejemplo. Entonces dice los municipios de Guainía, Bichada, Puerto Inírida, Puerto Guaviare. Uno dice, venga, pero si eso no tenía, ¿por qué vuelve y lo ratifica? Pues el legislador siempre se quiere como salvaguardar las situaciones en donde pues como que ratifica el hecho de que estos municipios no se les va a cobrar el IVA. No es por un error de pronto de la norma, no, porque pues ya sencillamente casi siempre en todas las reformas tributarias hacen referencia. Profe, ¿y por qué en San Andrés no hace referencia? Porque pues sencillamente eso ya está legalizado. La norma que me dice que lo que es San Andrés, Leticia, para poder cobrar el impuesto a las ventas debe haber una carretera, una vía de acceso carreteable que esté, pues, para poder acceder al municipio. Pues, ustedes saben que a Leticia no podemos acceder por vía terrestre, tocas por vía aérea, que a San Andrés no podemos acceder por vía terrestre, nos toca vía marítima o vía aérea. Entonces, pues esas son las situaciones que se han presentado. Bueno, también pues el decreto que nos dice, ¿cierto? El decreto nos dice pues que a partir del 21 de mayo rige la norma. Entonces, lo que yo les decía, pues como que se parte en dos la situación. Uno es el proceso antes del 21 de mayo y otro a partir del 21 de mayo. Entonces, pues vamos a dar un espacio, Daniel, de unos 10, 15 minuticos, por si de pronto, no sé, hay algún comentario, alguna situación especial, o si no, pues adelantamos otros temitas. Pues voy a adelantar No hay preguntas, no hay preguntas todavía, Germán. Si quieres, siga. Bueno, entonces, permítame, cambiamos aquí. Vamos entre unos 10 minuticos más y para que ustedes puedan hacer las preguntas o las inquietudes que tengan y con mucho gusto pues vamos a resolverlas. Entonces, bien, yo les decía, bueno, hay que analizar pues qué nos está pasando en este momento. La norma también nos dice, ¿cierto?, que son bienes excluidos. Entonces, ¿qué sucedió? En su momento, la ley 1943 nos dijo que había una exención, ¿cierto? ¿Para quiénes? Lo que abarcaba tratamientos de belleza, cirugías estéticas y aquellas que se realizaran como reparadoras. Entonces, hay que tener en cuenta una cosa, la norma contempló en principio que eran dos cosas diferentes en aspectos de IVA. Uno, lo que era cirugías para volver a tener la misma calidad de vida, ¿cierto? O sea, cirugías reparativas, ¿cierto? Y otro era lo que eran las cirugías estéticas. Entonces, lo que yo les decía en un comienzo, pues las mujeres pensaban sencillamente que pues, se pueden operar todo para verse más bonitas, en fin, lo pueden hacer. La norma que dijo en su momento, que las que eran reconstructivas o sencillamente que dar una calidad de vida, pues estas no iban a tener IVA, ¿cierto? En tanto que las cirugías estéticas
sí iban a tener impuesto a las ventas. Pues, ¿qué nos dijo la ley 1943? O sea, la ley de financiamiento. Eso nos dijo que toda cirugía pues iba a tener impuesto a las ventas. ¿Qué nos dijo? Mire, la norma también, cuando sale la ley 2010, dijo, no, un momento, no se va a cobrar IVA ni a las cirugías estéticas ni cirugías reparativas. Entonces, pues la nueva ley determinó, ¿cierto? La ley 2010, perdón, excluyó, ¿cierto? De IVA los tratamientos de belleza, las cirugías estéticas y los diferentes, aquellas realizadas con fines reparadores o funcionales. Pero entonces, pues allí sencillamente no van a tener IVA a nivel nacional. Aquí les analizo un poquito, ¿cierto? Pues que la norma siempre nos va a hablar de una exclusión para el transporte aéreo turístico con destino o procedencia de Miraflores, Guaviare, Puerto Carreño y Bichada. Entonces, ustedes van a escuchar por estos días que no, que fue un error, qué fue lo que pasó. No, sencillamente la ley ratifica que no se va a tener IVA. Porque pues los productos agrícolas, ¿cierto? La mayoría no tienen IVA, algunos sí, pero pues sencillamente la norma lo único que hizo fue volver a ratificar estos conceptos. Bueno, así las cosas, pues sencillamente vamos a analizar la ley 2010 también que trajo, ¿cierto? Trajo una exclusión a las bicicletas, a las bicicletas eléctricas, a las motos eléctricas, a los patines, a los monopatines, monopatinetas eléctricas, patines y patinetas eléctricas hasta de 50 VTs. ¿Qué fue lo que pasó con esto? Pues en Bogotá, a finales del año pasado y a comienzos de este, pues se disparó el uso de la patineta y a nivel nacional. Entonces, ustedes yo creo que veían los que se la pasaban por allá al norte de la ciudad, pues sencillamente veían que habían algunas personas que se movilizaban en patinetas. Entonces, pues el gobierno le quiso dar un tratamiento, ¿cierto? Porque se disparó la compra de este tipo de bienes y dijo, no, hasta 50 VTs. Entonces recuerden que la VT está en 35,607, ¿cierto? Ustedes multiplican por 50 y eso le da 1.500.000 pasados. Entonces, de ese valor en adelante, de 50 VTs en adelante, pues este tipo de productos van a tener IVA del 5%. Pues la norma no lo contempló en este momento con la ley, con el decreto. El decreto pues no lo contempló que las patines y patinetas, aunque pues hoy en día pues sería muy bueno, ¿cierto? Porque pues algunos lo pueden comprar, estos bienes, y la norma que dijo, pues que no lo iba a tener en cuenta. Pero pues en ese momento, desde mi punto de vista, sería muy bueno, ya que pues evitaría subirse uno a Transmilenio, evitaría uno tomar el transporte público y pues sencillamente mucho más viable para efectos del COVID. Bueno, la venta también nos dice pues de los libros, ¿cierto? Incluye la venta de bienes y servicios facturados por los libreros. Entonces, pues esto tampoco va a tener IVA, una exclusión muy interesante, ¿cierto? Dice la norma también que se mantiene la exclusión territorial sobre el consumo humano, el animal, el vestuario, los elementos de aseo, entre otros, en los departamentos de Guaviare y Bichada. Entonces ustedes dirán, pero ¿por qué otra vez? No, lo que pasa es que la norma vuelve y ratifica que sencillamente en estos municipios no se va a tener impuesto a las ventas sobre ciertos productos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, pues hablamos ahorita del impuesto a las ventas, de que eran responsables y no responsables. Pues el artículo 490 eliminó la categoría del simplificado, ¿cierto? Porque el legislador en su momento lo eliminó, lo sacó. Pero entonces dijo, ahora van a ser responsables y no responsables. Entonces, ¿quiénes no son responsables en este momento del impuesto a las ventas? Primero, las personas, dice allí, los no se registran como responsables del IVA las personas naturales comerciantes o personas naturales comerciantes y los artesanos minoristas o detallistas o pequeños agricultores o ganaderos prestadores de servicios. ¿Esto dónde lo van a encontrar? Pues en el artículo 437 del estatuto. Entonces dice que son aquellas personas naturales, ¿cierto? Que a 31 de diciembre sus ingresos brutos fueran inferiores a 3.500 VTs para el año 2019. Entonces, tú te puedes ir al 2019 a analizar cuáles fueron los ingresos brutos de una persona y si superan las 3.500 VTs de los 119.4.945, pues automáticamente esa persona para el periodo siguiente, o sea, para este año, debió haber quedado clasificada como persona responsable de IVA. O en el momento en que firme un contrato, pueda que en estos días o en días pasados haya firmado un contrato que supere las 3.500 VTs, pues sencillamente pasará a ser ¿qué? Responsable de IVA.
Asimismo, los ingresos brutos que fueran inferior a 3.500 VTs para el año 2019, que tenga un solo establecimiento de comercio, una oficina, una sede, un local comercial, pero solamente que no desarrolle actividades de franquicias, concesiones, regalías o cualquier otro que tenga que ver con la explotación de intangibles, y sobre todo que no ser usuario de aduanero. Si usted es usuario de aduanero, ya debe ser que persona responsable de IVA. Tampoco se registrarán como responsables de IVA las personas naturales, comerciantes y los artesanos, minoristas o detallistas, pequeños agricultores y ganaderos, prestadores de servicios. Ojo, porque la norma habla exclusivamente de pequeños agricultores y ganaderos, porque recordemos que la ganadería, desde la ley 1410, no, desde la ley 1430 del año 2009, pues esa quedó grabada con IVA, la parte de ganadería, ¿cierto? Pero los mayoristas, no los pequeños agricultores ni ganaderos. Quinto, la norma nos dice que no hayan celebrado contratos en el año, o sea, en el año actual, 2020, por cuantías superiores a 3.500 VTs. Pero, ¿qué pasa si ya firma un contrato superior a 3.500 VTs, es decir, a 119 millones? Pues sencillo, usted ya es responsable de ello. Entonces, ahí no hay nada que hacer. Y algo que sí llamó la atención, pues la norma de la ley 2010 lo adicionó, pues inclusive con color verdecito, se lo pongo ahí, dice que las consignaciones bancarias, depósitos o inversiones durante el año anterior o en el actual no superen las 3.500 VTs. Pues yo pienso que todos los que nos están escuchando, mi doctor Daniel, pues hoy en día ya tienen superiores esos ingresos, entonces por lo tanto van a ser responsables del impuesto a las ventas. Y algo que pues sí lo debemos tener muy en cuenta es que no esté registrado bajo el régimen simple de tributación. Entonces esa condición fue la que nos dio el impuesto a las ventas. Entonces pues las personas, aclaremos un poquito, las personas naturales pues no van a tener que cobrar IVA, pero las personas jurídicas sí, siempre y cuando superen estos topes, y pues que ya de pronto algunos ya lo superaron. Entonces también me preguntaban, bueno, y una persona que inicie por primera vez a ser responsable de IVA, ¿en qué periodicidad entra? Pues entra bimestral, y a 31 de diciembre usted va y mira si se vuelve bimestral o cuatrimestral. ¿De acuerdo? Entonces, pues toca tener en cuenta esas dos periodicidades. Y si bien es cierto, pues toda esta época de pandemia y todo lo que nos dijo la norma, el legislador, el nuevo decreto, pues sencillamente, ¿qué nos toca tener en cuenta? Nos toca tener en cuenta los bienes y productos que van a tener ese día. Bueno, ahora analicémoslo desde el punto de vista del software, ¿cierto? ¿Qué nos va a tocar ajustar allí, doctor Daniel? Pues nos va a tocar ajustar, pues primero que todo, la facturación, para que ese día, si ustedes manejan dos programas diferentes, uno de facturación y uno contable, pues sencillamente estos estén muy de la mano. ¿Por qué? Porque sencillamente la facturación ese día va a quedar exenta, ese día va a tener una exención, o sea, va a quedar exento, no excluido, sino exento. Entonces, pues todas las ventas que se practiquen esos 3 días, las 24 horas de esos 3 días, pues sencillamente van a quedar exentas y usted no puede cobrar IVA. Entonces toca decirle al operador, ¿cierto? De pronto a su sistema, al operador de su sistema, que esos documentos, esos bienes y que salga ese documento, la facturación, no tenga el impuesto a las ventas. Entonces, que no vaya con ventas esos 3 días. Pero en su programa contable, cuando usted también vaya a generar el impuesto a las ventas del periodo de junio y julio, pues sencillamente esto usted lo tiene que llevar como exento también dentro de su declaración de IVA, ventas exenta, ¿cierto? El monto y pues cero. Entonces, pues hay que tener en cuenta esos parámetros. Recuerden que la norma nos dijo que se podía por cualquier uso, ¿cierto? Por plataformas, también por todo lo que tiene que ver con domicilios, y por compras sencillamente se van a tener en cuenta lo que es mensajería, los courier y demás. Entonces, por aquí me hacen una pregunta, Luis Ortega. Si una persona vende productos grabados a Leticia o Guaviare, ¿los declararía en el formulario como exento? Gracias. Pues, a ver, Luis, ¿qué te digo, Luis? Hay que mirar en dónde los compra, ¿cierto? Porque pues hay decretos reglamentarios que nos dice, por ejemplo, para la adquisición de vivienda, construcción y demás. Pues sencillamente, así los compre en territorio nacional o los compre allá en Leticia, pues no van a tener IVA, ¿cierto? Pero si una persona me dice a mí que viene de Leticia y me compra productos aquí grabados, pues yo se los tengo que vender grabados porque la venta es aquí, en territorio, en Bogotá.
Diferente que la venta yo la esté haciendo ¿dónde? Allá en Leticia. Igual pasa con San Andrés, Guainía, Bichada y todo lo demás. Si la venta es en Bogotá, pues sencillo. La persona vino, compró aquí en Bogotá, tendrá que cobrarse el IVA, ¿cierto? Si lo despacho, pues bueno, ahí sí ya no tendría IVA, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? La norma contempla, ¿cierto? Que me pregunta, si una empresa vende productos grabados, la pregunta es dónde los vende. Dice a Leticia o Guaviare y los declaran en el formulario como exentos. Pues sí, sencillamente estos productos no van a tener IVA y se declararán como exentos, claro. Mau López dice, en referencia a los días sin IVA, cuando se refiere a 3 unidades, los productos agrícolas se refiere independientemente de su referencia y peso. Sí, la norma no contempló peso, volumen, cantidad, tamaño, no, sino que la norma nos dice es productos agrícolas, ¿cierto? Pues claro que no excedan de 3, eso sí. Los arrendamientos de locales también van sin IVA hasta diciembre. Sí, también. Los arrendamientos de locales también ya van sin IVA, pues desde el 21 de qué? Del mes de mayo hasta el 31 de diciembre, nos dijo la norma. Al igual que, que la parte de restaurantes, o sea, el Eh, impuesto al consumo. Germán, ¿puede volver a repetir esa parte de los arrendamientos, por favor? Ah, sí, bueno, la norma que me dice, miremos a ver si lo podemos aquí otra vez mirar, ¿cierto? La norma que me dice. La norma, pues lo contempló, ¿cierto? Dice arrendamiento de locales comerciales. Pues sencillamente lo que yo les decía era que si hay ya facturado mayo, pues tocaría hablar con la inmobiliaria o tendríamos que hablar con el dueño, ¿cierto? Para mirar cómo se van a trabajar esos días entre el 21 y el Pero no 31. aplica para bodegas, solo para locales comerciales. Sí, la norma salió para locales comerciales, doctor Daniel. Norma Ok, locales. No salió para otro tipo de inmuebles, sino locales bastante comerciales. interesante eso. Sí, señor. Algo que nos deja, pues, cierto, en vilo es elevado. Cuando la norma es en locales comerciales que paguen arriendos elevados. Pues en este momento, digo yo, si una persona estaba pagando, por ejemplo, por un local comercial, digo una cifra, 800.000 pesos y era una peluquería, pues mire que para las personas en este momento 800.000 pesos son elevados, ¿cierto? Entonces, pues yo qué le sugiero, pues sencillamente todo local comercial independientemente de que sea elevado o no, porque pues sencillamente a veces uno no tiene 1.000 pesos y no tener 1.000 pesos es una millonada. Entonces, ¿yo qué le sugiero? Pues sencillamente, si es local comercial, no cobre IVA. Así de sencillo. Entonces, pero si es bodega, si es otro tipo de inmueble, pues sencillamente no tendrá este beneficio desde el 21 de mayo hasta el 31 de diciembre. No sé, mi doctor Daniel, si hay alguna otra pregunta, pues estamos dentro del tiempo establecido para este tipo de charlas. Bueno, pues por ahora no tenemos preguntas como tal. Sí estamos como muy activos los saludos. Por acá nos saludó Jason Tamayo. Por acá nos escribió Janet Botero. Tiene que ser exclusivamente estar descrita. Por acá le respondió Sandra Barrera que el decreto 682, artículo 3, numeral 3, útiles escolares, el conjunto. Ok, eso creo que fue una pregunta que se hizo hace rato. Ok, no, por ahora no hay más preguntas. Yo quiero agradecerles a todos, de verdad, por su tiempo, a las 45 personas que se alcanzaron a conectar hoy. Muchas gracias. Un saludo para Jason, un saludo para Janet, un saludo para Sandra, un saludo para Marta Cecilia Ruiz, un saludo para Sandra Cruz, Adriana Roballo, un saludo para Luis Ortega, Mau López, un saludo para todas las personas que se conectaron, un saludo a Martín Emilio, nuestro querido amigo Martín Emilio Rey, colega y amigo de la casa, y a usted, eh, Germán, muchas gracias por su tiempo, de verdad como siempre tan elocuente y tan interesante sus charlas. Le agradezco de verdad, muchas gracias por su tiempo. Espero que de verdad se hayan resuelto esas dudas tan grandes que a veces nos generaba este tema de los días sin IVA. Por acá hay una pregunta de Ana Bautista, dice una empresa que vende guadañas y partes de maquinarias de agro y sus clientes las venden. Tengo la inquietud que el decreto dice que es para consumidor final. ¿Para ellos aplicaría el no cobro de IVA? Bueno, lo que pasa es que la comercialización pues tiene varias etapas, ¿no? Inclusive puede tener etapas desde cuáles, desde la importación, la distribución, la comercialización y la venta. Entonces, sencillamente esta norma
¿para quién salió? Para el consumidor final. O sea, si yo importo, si yo distribuyo, si yo soy comerciante mayorista, pues ahí no aplica. Es únicamente para el consumidor final. Ok, bueno, ahí está dándole respuesta a Ana Bautista. Cordial saludo para ella, un saludo para Yasmín Rosso, Vivi Rodríguez, Luis Ortega nuevamente. Saludos desde Ipiales. Saludo para todos, muchas gracias. Bueno, Daniel, Les muchas agradezco. gracias. Muchas gracias, Germán, por su tiempo. Y gracias a todos. Y nos vemos dentro de 8 días. ¿Con qué tema vamos a irnos dentro de 8 días, Germán? Vamos a hablar del impuesto al patrimonio para personas naturales. Patrimonio, pucha. El coco, el coco. Sí, vamos a hablar impuesto al patrimonio para personas naturales. Ley 2010 de 2019. Uy, pucha. Eso es bastante interesante. Bueno, Sí, señor. muchas Bastante. gracias. Bueno, Daniel, muchas No se va a gracias. desconectar ahí, Germán. Un abrazo a todos y hasta luego. Chao, pues.